Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy al recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Pasamos de la política nacional a la política internacional porque el complejo mundo de las relaciones diplomáticas está cada vez más conflictivo y sobre todo con amenazas de guerras y de conflictos que parecieran no tener solución. Vimos cómo Roma se convirtió en un centro mundial de la diplomacia hacia la paz, donde estuvieron jefes de Estado y de gobierno y además autoridades religiosas de todos los cultos y creencias buscando precisamente esa paz y terminando con las guerras. Sin embargo, cada día hay nuevas noticias donde lo internacional complica la situación de la sociedad porque, por ejemplo, ahora con el anuncio del presidente Donald Trump de que va a construir una especie de techo impenetrable para los misiles que vengan desde Rusia, un misil nuclear tardaría media hora entre Moscú y Washington. Igualmente de Miami, un misil tardaría al mismo tiempo hacia Moscú o un misil de Israel iría a Irán en 10 minutos. Es decir, las armas atómicas están al alcance de la mano y son totalmente apocalípticas. De allí que, como Israel construyó una especie de techo de acero para liberarse de los misiles tanto de Hamas como de Hezbollah y sobre todo los misiles que pudieran venir de Irán, en el caso de que Irán tuviera capacidad nuclear, por supuesto que el presidente Trump también apoya la tesis en Estados Unidos de tener una especie de cúpula impenetrable para las armas atómicas, sobre todo, y nucleares y misilísticas que puedan llegar al territorio de Estados Unidos. De allí que gobiernos como el de China, tan importante, están preocupados y afirmó que el proyecto norteamericano de escudo antimisiles, o lo que llama Trump la cúpula dorada, anunciado a la víspera por el presidente Trump, socava la estabilidad mundial y además, dice China, crea dificultades porque va a obligar también a los rusos y a los chinos y a los europeos a tener gastos inmensos militares para protegerse de estas nuevas armas y misilísticas y sobre todo dentro del equilibrio de que hay más gasto para las Fuerzas Armadas, menos para la educación, la cultura, la ciencia, la vivienda y sobre todo la salud. La Organización Mundial de la Salud está terminando su conferencia anual en Ginebra y pide que evitemos invertir en armas para tratarlo de llevarlos a los hospitales, a la medicina, a la investigación, especialmente después de la experiencia tan desagradable del COVID-19 y los daños inmensos que causó no solamente a la economía, sino a toda la humanidad. China criticó el miércoles el proyecto estadounidense para crear un escudo antimisiles llamado Cúpula Dorada. El gigante asiático dijo que la iniciativa anunciada un día antes por el presidente Donald Trump aumenta el riesgo de que el espacio se convierta en un campo de batalla, alimenta una carrera armamentística y socava la seguridad internacional y la arquitectura global de control de armas. Estados Unidos antepone sus propios intereses y está obsesionado con buscar su propia seguridad absoluta, lo que viola el principio de que la seguridad de ningún país debe producirse a expensas de otros. Esto socava el equilibrio estratégico y la estabilidad mundial. China expresa su seria preocupación por esto. Urgimos a Estados Unidos a que abandone lo antes posible el desarrollo y despliegue de un sistema de defensa antimisiles global. Trump firmó a fines de enero un decreto para desarrollar un escudo antimisiles inspirado en el modelo israelí conocido como Cúpula de Hierro. El martes informó que se ha seleccionado oficialmente una arquitectura para este sistema de última generación que actuará en tierra, mar y espacio, y agregó que Canadá se sumará a la iniciativa. El presidente estadounidense aseguró que el sistema estará operativo al final de su mandato y costará en total unos $175 mil millones cuando esté terminado. Afortunadamente en América Latina tenemos lo que se llama el Tratado de Tlatelolco. Es un tratado después de la crisis de los misiles entre Cuba, en Estados Unidos y Rusia, cuando se puso fin a una posible guerra mundial entre Khrushchev y Kennedy, y tenemos una zona desnuclearizada en el continente. Y estos sistemas de defensa no son necesarios, pero hay problemas en América Latina que pueden complicarse. Lo decíamos en nuestro artículo la semana pasada en el Universal, que el mismo Esequibo, donde están las potencias China, Estados Unidos, Rusia, los europeos, y que podría ser explosivo si no llegamos a una solución negociada. Por cierto, mañana tenemos una conferencia sobre esto en el Centro Cultural Tamira Village, de las ramificaciones y dimensiones políticas, diplomáticas y económicas del tema del Esequibo, pero que es un tema más junto al caso de China con Taiwán o el de caso de Rusia con Ucrania o lo que está pasando entre Pakistán y la India por Cachemira. Por eso le dedicamos hoy un análisis en profundidad a los problemas políticos y diplomáticos del mundo y un acercamiento a los mismos, porque después tenemos a Dylan Pereira, experto en relaciones internacionales, para discutir algunos aspectos de esto y a otros invitados sobre el tema de hoy. Ya regresamos. Cuando hacemos un repaso por la geopolítica mundial, en el continente asiático hay tensiones geopolíticas en el Indo-Pacífico, particularmente en el mar de China Meridional y Taiwán, por las disputas territoriales en el mar de China y la situación en torno a Taiwán siguen generando alta tensión entre China y sus vecinos,
así como con Estados Unidos y sus aliados, con implicaciones para la estabilidad regional y global. Pero hay también desafíos económicos en China y su impacto global. La economía china enfrenta desafíos como la desaceleración del crecimiento del sector inmobiliario y el consumo interno. Las decisiones de Beijing tienen impacto significativo en las cadenas de suministro globales y los mercados internacionales. Y hay conflictos regionales y la situación de seguridad en el Medio Oriente, con la inestabilidad en países como Palestina e Israel, particularmente la situación en Gaza. Hoy Naciones Unidas y también la Unión Europea llaman a Israel a detener y a diferenciar lo militar con lo civil, y las repercusiones en la región siguen siendo la preocupación principal. Los esfuerzos diplomáticos para contener la escalada y asistir militarmente son intensos. Palestina necesita asistencia internacional y terminar el conflicto, diferenciando, como decíamos, el derecho internacional humanitario, que uno de sus principios es la proporcionalidad en la guerra y además separación total de la población civil y militar. En propio Israel hay críticas a la política de Netanyahu. Entre ellos, Olmert, el antiguo primer ministro, señala que deben poner fin a la agresión y buscar la solución pacífica con la ayuda internacional. En el continente africano, dificultades hacia la democracia, permanente inestabilidad política y golpes de Estado en la región, sobre todo las antiguas colonias francesas e ingleses. Varios países están continuando con cambios violentos, con transiciones militares y la consciente actividad de grupos armados. La búsqueda de soluciones de gobernanza y seguridad es prioritaria, pero ha producido crisis humanitarias y de seguridad alimentaria por conflictos y cambios climáticos. Grandes extensiones del continente africano enfrentan graves crisis humanitarias debido a conflictos prolongados, desplazamientos masivos y los impactos del cambio climático que derivan en hambrunas y escasez de recursos básicos y una migración hacia Europa incontrolada. Se necesita inversión y desarrollo sostenible en todo el África. A pesar de los desafíos, se observa un creciente interés en la inversión en sectores como las energías renovables, la infraestructura y la tecnología en diversas naciones africanas, impulsando el desarrollo sostenible y la diversificación económica. En Europa, la guerra de Ucrania y sus ramificaciones geopolíticas, el conflicto continúa siendo el principal foco de atención, con nuevas ofensivas, la ayuda militar occidental y las discusiones sobre una posible resolución. Las consecuencias económicas y energéticas en Europa son palpables y fracasó ese diálogo directo entre el presidente Putin y el presidente Trump. El presidente de Estados Unidos dice que Europa debe ocuparse de su problema con Rusia, y esto obliga a los europeos, y están reunidos los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, a tener su propio ejército, su fuerza armada, y estar en la autonomía frente a Estados Unidos y en la OTAN, particularmente frente al temor de la extensión de las fronteras rusas y en una definición de su política exterior hacia América Latina, hacia África, en una visión de buenas relaciones con el mundo, donde Unión Europea, que son 500 millones de habitantes y 5 millones de kilómetros cuadrados, junto a China, Rusia y Estados Unidos, juegan el papel fundamental de la geopolítica mundial. Europa, de acuerdo al Banco Central Europeo, enfrenta una desaceleración económica de alta inflación en algunos sectores y debate sobre cómo estimular el crecimiento. Por eso las decisiones del Banco Central Europeo y las políticas fiscales de los Estados miembros son cruciales para el futuro económico del continente.